Hola, me llamo Alexandra Basilico Preas, soy optometrista en la Clínica ICOS y vamos a hablar de los protocolos de iridoplastia láser. Cambio de color de ojos. Empezamos explicando la iridoplastia fotoablativa. Es un proceso ambulatorio, no hace falta pasar por quirófano, no altera la visión ocular y es un proceso indoloro. Muchos pacientes me preguntan si duele y no duele. Es más, no hace falta usar anestesia local. También comentar que el tratamiento está dividido en un número de fases determinado según el grado inicial de cada uno. La durabilidad de este procedimiento puede tardar de alrededor de 1 minuto y medio o 2 según cada paciente por ojo. Los resultados que podemos conseguir con esta técnica son de forma permanentes y naturales. ¿Por qué son permanentes? Porque se destruyen los melanocitos que se encuentran en la capa anterior del iris, por lo tanto no se pueden regenerar. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Los inicios de esta técnica se desarrollaron para aquellas personas que manifestaban un nevus ocular o bien una heterocromía, ya sea parcial o completo. Comentar que aquellas personas que manifiestan estos rasgos suelen padecer de baja autoestima dado a esta condición. Por ende, se desarrolló esta técnica para ayudar a ese confort, aunque a día de hoy se usa mucho más para fines médicos estéticos. Continuamos con los grados. Se realizó una clasificación de pigmentos según cada paciente y vamos a explicar primero de todo el grado 1. Es un ojo azul con muy poca cantidad de melanina. El grado 2 ya es un color más clarito, donde suele predominar lo que viene a ser el hipocromo. Este pigmento es un pigmento más amarillento. El grado 3 es un marrón más clarito, en el cual hay más predominación de la feomelanina. El grado 4 ya es un grado medio alto. Hablamos ya de una combinación de feomelanina y eumelanina. Y el grado 5 ya es un grado marrón más oscuro o bien negro, donde hay una elevada cantidad de eumelanina. De ahí que el color sea más oscurito. También comentar que hemos desarrollado una aplicación que se llama iSelfie, donde nosotros mismos en casa podremos detectar cuál sería el grado inicial de cada paciente sin tener que pasar por consulta. Obviamente esto es una simulación, en consulta se acabaría de confirmar. Después de esta información inicial, vamos a hablar de lo que son los láseres y los que disponemos en nuestra consulta. El primer láser que nombramos es el láser 6G, es un láser enfocado a grados altos como el 4 y el 5, grados más pigmentados, y solo se utiliza en el inicio de estos. Por lo tanto, después de usarlo, seguiremos con o el 10G o el G+, que son los láseres que vamos a explicar a continuación. El láser 10G es un láser más superficial, el cual elimina la melanina, pero no totalidad. Y este láser es capaz de llegar a colores marrones más claritos o bien un verdoso. Comentar que en este caso hay que preservar parte de la melanina, no se puede retirar en totalidad, porque si no, no podríamos llegar ni al verde ni al marrón deseado. Contar que el marrón que intentamos obtener suele ser un marrón más clarito al que suele tener inicialmente. Aquí podemos ver un ejemplo, tenemos cómo actúa este láser en una única fase. En la primera imagen que vemos nos encontramos un ojo el cual no está tocado, es decir, no está intervenido, y sin más no, en el siguiente, en la de al lado, vemos un ojo ya ligeramente despigmentado, donde se puede apreciar un ligero cambio, de ahí que el 10G sea más superficial. Sin embargo, aquí podemos ver otro cambio de un ojo. Inicialmente puede parecer más verdoso, pero es un marrón más clarito visualmente. Y aquí al final vemos cómo quedaría ese verdoso. El láser G+ es un láser más enfocado hacia un color azulado, bien hacia un gris. Contar que este láser depende mucho de la genética y lo que hace es despigmentar en profundidad la melanina para mostrar esa cara posterior. Cuanto más despigmente, más fácil será mostrar ese color que hay detrás, azulado o bien gris. Comentar que este láser evoluciona del 7G anterior, que ha ido mejorando con la tecnología poquito a poquito. Vamos a ver un ejemplo de ello visualmente. Aquí tenemos una imagen de un ojo que viene a consulta y así es como acaba este caso. Vemos un caso del cual llega a un gris. No es un azul, pero es un color más claro al que presentaba inicialmente.
Después de hablar de los láseres, vamos a hablar del protocolo preoperatorio. ¿Qué pruebas realizamos antes del tratamiento? El más importante de todo es la anamnesis. Es muy importante saber si toma un medicamento, alergias, sobre todo antecedentes familiares de glaucoma, de cualquier otra enfermedad, diabetes, cualquier cosa. Es muy importante para nosotros antes de decidir si empezar o no el tratamiento. Gracias a la fotografía HD podremos observar cuál sería el grado inicial a través de la fotografía y también nos servirá para ver el progreso del paciente. Después de la fotografía HD es muy importante para nosotros examinar el segmento anterior, ver que la córnea esté en muy perfecto estado, la cámara anterior, todo esto esté perfectamente antes de empezar un tratamiento. Entonces, ¿qué vamos a iniciar? Algunas de las pruebas que analizaremos, por ejemplo, será la pirometría junto con la prescripción del paciente, la keratometría y un poquito de lo que viene a ser la topografía y la paquimetría del mismo. Y por último, el último examen que realizaremos será la presión intraocular. La presión intraocular del paciente se realiza a través de odrometría de aire y se realiza con dos máquinas diferentes para conseguir el valor más fiable. Tener en cuenta que siempre vamos a contar con la paquimetría, dado que es muy importante para nosotros contabilizar la presión intraocular compensada. Cabe destacar que los protocolos preoperatorios se realizan entre cada fase, por lo tanto, siempre que venga el paciente a hacer una fase, se realizará todo el protocolo. Pauta médica que debería continuar el paciente previo, durante y posterior a la intervención. Diclofenato y timolol al inicio, durante y posterior. Son dos gotas. El diclofenato funciona como antiinflamatorio, el timolol como control de presión intraocular y es muy útil durante el procedimiento. Durante los 2 días de láser, el diclofenato y timolol se incrementará en el uso. La tropicamida es un fármaco que coloquialmente lo conocemos como dilatador de pupila, pero en este caso no lo usaremos como tal, sino más bien lo usaremos para la noche, es decir, solo en caso de que el paciente presente fotosensibilidad a la luz, se va a aplicar una gota de tropicamida en ambos ojos antes de irse a dormir para que el día siguiente esa fotosensibilidad disminuya. Ibuprofeno es una INES que conocemos coloquialmente y sirve para la inflamación. Y finalmente, Iloparin es unas gotas con heparina, gracias a su función regeneradora y protectora, nos ayuda en el procedimiento, aparte del confort visual. Vamos a hablar de la fase bright. La fase bright es la fase de dar brillo. Después de la fase de despigmentación podemos dar un poco de luz a esos colores que acabamos obteniendo, por ejemplo los azules o los grises. Se suele usar mucho más en estos casos porque nos encontramos con pacientes que tienen una densidad de colágeno más baja de lo habitual. Como podéis ver en este ejemplo, hay una buena cantidad de densidad de colágeno y al mismo tiempo consigue un brillo muy notorio. Es uno de los ejemplos que muchos pacientes desearían conseguir fácilmente. En este caso no es que estemos frente a una densidad de colágeno menor, porque prácticamente está muy bien iluminado, pero sí que es verdad que es más leve en comparación con el primero. Y finalmente este último caso, aquí sí que estamos presentando un ojo con una densidad de colágeno más bajo, aunque aquí de cerca se veía bastante azul, cuesta mucho sin luz poder apreciar este color de ojo visualmente. En este caso sí que es verdad que va a ser más difícil el tema del brillo. Estas flechas que salen a continuación, amarillas, indican las zonas donde no hay presencia de colágeno, de ahí que sean un color más oscuro. En este caso que veis a continuación, veremos un caso de un grado 4 alto, en el cual al principio se utilizó 6G y se acabó con G+. En este caso, en totalidad de fases que se necesitó fueron 5. Vamos a ver un vídeo evolutivo para que veáis cómo ha ido la evolución de este ojo. Como podéis ver inicialmente, después de la primera fase, la segunda, tercera, cuarta y esta es la quinta. Agradezco de antemano por vuestra atención, espero que os haya gustado.